Así que nuestro cuarto está un desastre de momento. Vienen a instalar el closet nuevo en un par de días, pero hoy nuestra amiga o una pareja que tiene una compañía de como cosas que uno puede alquilar para fiestas, necesita gente que venga a un display que han hecho donde están demostrando todo lo que tienen. A mí un fotógrafo va a venir a sacar foto. Así que yo tengo conjunto de bartender para hacer como que estoy sirviendo alcohol. Y después tengo 2 vestidos. Sebastián también tiene su conjuntito que va a tener puesto con sus jeans y con sus zapatitos. Anthony ya está mitad vestido. Y después tiene otro conjunto todo negro para también parecer como que está sirviendo alcohol. Y Sebastián está con grandes emociones esta semana, ¿no? Así que no creo que voy a filmar nada mientras estamos ahí porque vamos a estar ocupados. Pero por ahí si llego a ver cómo salen las fotos, les muestro algunas. Desastre del cuarto. Hemos vaciado el closet porque hoy vienen a instalar el closet nuevo. ¡Woohoo! Ojalá no terminen tarde porque no quiero estar haciendo limpieza de esto hasta como a las 11 de la noche. El closet terminado. Así que acá dejaron abierto porque ya está el sistema de agua, si hay un incendio. Así que no pudieron cerrarlo. ¡Ah! Finalmente. Valió la pena. Ok, así que estamos a mitad de... No, más de mitad de camino. Ya. Las cosas de Anthony ya las guardé. Y acá es calzones y medias para Anthony, ropa para casa y igual para mí. Y estamos aquí con este desastre. Oh. Así que llevo 2 horas sentada en el auto. Hoy tuve que hacer el examen de sangre donde chequean para el diabetes de embarazos. Acá, gestational, diabetes gestional, gestational diabetes, dicen en inglés. Así que llegué a las 7, te sacan sangre, te hacen tomar. Es tan solo mirar la botella, me da ganas de vomitar. Es un asco eso. Pero es un sirup que tiene como 75 gramos de azúcar. Y te sacan sangre otra vez a la 1 hora y después a 2 horas. Así que ahora me van a sacar sangre por tercera vez en como 10-15 minutos. Pero es horrible. He pasado 1 hora y media tratando de no vomitar lo que tomé. Porque si no tienes que empezar el examen todo de nuevo otra vez. Y no puedes comer, no puedes tomar nada. Mi náusea está a lo máximo. Hasta el hablar. Anthony siempre me dice, él sabe cuando no estoy bien porque hablo así con mis dientes cerrados, porque como que calma mi náusea. Pero el tan solo hablar de momento me da una náusea horrible. Así que
Ya, ese es el examen de hoy. Para los hombres que nunca tienen que hacer esto, no saben lo que sufren las mujeres a veces durante embarazos. Es horrible, horrible. Hoy Sebastián iba a ir a jugar con un amiguito nuevo. Es una mamá que vive en nuestro apartamento, en el apartamento. Vive en el edificio. Y tiene un hijito de 15 meses y está por tener su segundo hijo o hija, no sé, la próxima semana. Así que íbamos a ir al parque, pero ha estado lloviendo por 2 días sin parar. Así que creo que vamos a tener que cancelar. Y... ya, no ha sido una mañana linda. Y la partera me dijo que hay chance, aunque si sale este negativo, que va a querer que haga el examen otra vez. Creo que me dijo como a 28 o 30 semanas, porque no soy la persona más delgada y quiere asegurarse que todo está bien. Honestamente, si este test sale negativo, y sé que va a salir negativo porque los últimos fueron negativos y no tengo diabetes y no, nadie en mi familia ha tenido eso, así que va a salir negativo, pero no lo voy a hacer otra vez porque es una tortura. Y no estoy comiendo mucho azúcar igual este embarazo porque el azúcar me da náusea. Así que esperando. ¿Cuánto más falta? 5 minutos más puedo ir. No, ok, casi 5 o 10 minutos más puedo ir que me saquen sangre. Y ya. ¡Yay! Así que ya estoy a casa. O en casa. Ok, di hola tú también. Ven. Di hola. Hola. Ay, Sebastián. Ay. Quiero mostrarles mis brazos. Un momento, por favor. Miren cómo me han dejado los brazos. Así que he tenido reacción alérgica al tape, no la cinta scotch. ¿Cómo se dice tape? Al tape que usan, y en este lado también. Así que acá trataron de hincarme 2 veces. La primera funcionó, la segunda no salió sangre. Le dije a la chica, tienen que usar, es un tipo de aguja especial, porque si no mis venas no cooperan. ¿Cooperan? No son cooperative. No sé si me estoy inventando palabras hoy. Y las 2 primeras chicas, las enfermeras, dijeron sí, está bien. Lo hicieron, salió sangre, no hubo problema. La tercera enfermera dice, yo puedo hacerlo. Y le digo, no funciona, solo funciona con este tipo de aguja. Así que, claro, lo hace como ella quiere hacerlo. Y está tratando de que salga sangre y me está moviendo así la aguja adentro de mi vena. Y me dice, ay, perdón, ¿te duele? Me ardía. Así que le dije. Y no sacó sangre y tuvo que ir al otro brazo a tratar de sacar sangre. Y ahí sí funcionó. Pero me molesta tanto porque yo le digo a las enfermeras cada vez que voy a sacar sangre que ciertas cosas no funcionan con mi cuerpo. ¿Qué pasa, Sebastián? Y me da rabia cuando notas en casa y creen que saben más de tu cuerpo. Pero ahora soy toda roja porque he reaccionado. Pero usualmente no reacciono con este tape porque es nivel médico y usualmente no tiene la misma goma atrás que las otras o que pueden usar. Pero no sé qué pasó hoy, pero está bien inflamado todo, una reacción. Pero así que le voy a decir a mi partera que cuando salga negativo este test, porque sé que va a salir negativo, no lo voy a hacer otra vez. No vale la pena. Es una tortura. Me siento enferma, me siento mal. A ver, ¿qué contamos? Así que 2 minutos después de que apagué la cámara, me vino una náusea y vomité todo el líquido. Menos mal, porque no quiero tanta azúcar en mi cuerpo. Pero Sebastián pensó que era tan gracioso, así que estaba riendo, ¿no?
¿Te estabas riendo con cada bulla que hacía? Di hola. Cuéntale cómo te reías mientras tu mamá estaba enferma. ¿Ah? Así que no me molesta que haya salido todo ese líquido asqueroso, ¿no? Sí, y ahora a tratar de tomar un desayuno porque ya me siento como shaky, como temblando. Cuidado con tu leche, Sebastián. De no haber comido mucho anoche porque por casi 2 días he estado enferma. Que la comida no queda. O tengo que comer bien poquito. Así que no tengo mucho en mi sistema. Y ahora con esto. Así que creo que voy a tratar de hacer un huevo revuelto. Tú ya comiste tu huevo que te hice esta mañana, ¿no? Sí. Tu huevo con ciruelas. Bueno, no juntos, pero separados. Mitad de una banana. Tu leche, tu fórmula. No puedes tocarlo. Ok. Ok. Ya, así que a ver si puedo comer un poco. Así que Ariel está haciendo peri peri chicken, pollo con piri piri y papas, aunque no están hechas en casa, vienen de una caja, pero van a estar ricas. Y no sé cocinar. No es cocinera, dice. Y tenemos una torta acá de Costco. Vamos a celebrar mi cumpleaños. Y macaroni acá también dice que compró. Así que vamos a celebrar mi cumpleaños hoy, porque mi cumpleaños es el sábado. El sábado vamos a tener un día callado, así que hoy comemos con Ariel y mi papá. Se me quemaron un poquito. Ariel hizo el pollo, salada. ¡Hey! Con su cracker. ¡A comer! Look at me, no offense. I didn't know your parents were growing sage. Sage. Albahaca? ¿Estás comiendo una manzana, Sebastián? Yeah, Mom, I got it from the tree. Let's go. With Grandpa. Bibi, coming through. Hey, ¿qué tenemos aquí? Delivery. 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 Hey, aquí todo. Tiró tu manzana.